raro esto. ¿Se acuerdan? Solamente para recordar, haciendo un retroceso, bueno, yo quería avanzar desde el tema, pero haciendo un retroceso. ¿Dónde estaban los problemas? ¿Dónde radicaban los problemas? ¿Se acuerda alguien? Así despacito voy a hacer. ¿Dónde radicaba el problema? Solamente, perdón. Sí. Sí, también está bien. Pero aquí, ¿se acuerdan? El problema es estar en el atrio, no bajo el sol. Ahora, no es que sea un problema, porque Dios dice que es la sombra del Altísimo, eso hemos avanzado, no es la sombra que proyecta sobre nosotros. Ahora, esa sombra no es oscuridad, ¿qué es? Es una brillantez, es algo que nos cubre. Entonces, el Salmo 91 dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero esa sombra que nosotros conocemos no es pues una sombra apagada, sino es una sombra que brilla. Y en el Nuevo Testamento la palabra, ¿se acuerdan? Es episquiación, es envolver en resplandor. Es que algo te embiste con poder, te cubre, te hace sombra. Pero para nosotros en nuestro léxico en el castellano que tenemos, sombra es como algo oscuro, ¿no ve? Pero la sombra del Señor no, es algo que envuelve y que te da poder. Es por eso que la sombra de Pedro y cuando se metieron en la sombra los discípulos estaban cubiertos. Y en Hechos nos habla, ¿no? Que la sombra de Pablo caía, de Pedro caía y la gente era sana. Y la palabra es episquiación, o sea que quiere decir una sombra brillante que está cubriendo la vida. Ahora hemos dicho, ¿no? Esa sombra es bien importante. Ahora, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cantares recién se ubica para nosotros, ¿no? Muchos dicen Cantares hay que aplicarlo literalmente. Las Asambleas de Dios manejan esa doctrina. Dicen, no, Cantares es literal, no puede manejarse un lenguaje figurado. Pero nosotros hemos encontrado mucho mensaje en Cantares, el rapto y tantas cosas. No nos hacemos mucho lío, tampoco problema, porque si fuera Cantares literal estaríamos hablando de una relación de pareja, ¿no? Y una educación sexual que existe. Pero en Cantares hemos hablado lo que dice Salomón, ¿no? Lo peor es estar bajo el sol, lo peor es tener penurias, trabajar en vano. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dicho que en el lugar santísimo siempre hubo sombra? Siempre hubo sombra. Y es más, cuando los sacerdotes entraban para que la gloria del Señor no los mate, ellos hacían sombra a través del incienso aromático, entraban. Entonces, ahí dentro había sombra. Ahora, ¿qué es lo que les daba luz? El Shekinah de Dios, la gloria del Señor. En el lugar santo también era oscuro. Ahora, yo no estoy hablando de las capas, porque las capas son 4 capas que cubren el tabernáculo, cada cual tiene su significado, pero no es el tema, no quiero ir más allá. Pero cuando entraban al lugar santo estaba el candelabro, eso iluminaba, o sea, el candelabro iluminaba los panes que estaban ahí, los 12 panes que existían, 6 en hilera, estaban los panes de la presencia, ¿ya? Esos panes eran el hablar de Dios, lo que Dios quería, el continuo comunicarnos con Dios. ¿Pero qué iluminaba? El menora, la presencia del Espíritu Santo, pero estaba bajo sombra, estaba bajo cobertura. Pero el problema es afuera, ¿no? Afuera no hay sombra de protección, está totalmente el sol. Ahora, si hablamos de sombra parecía que proyectara, pero nosotros estamos hablando de algo que nos cubre. Entonces, en el atrio no hay sombra que cubra. No hay sombra que cubra. Entonces ahí recién entendemos lo que dice Eclesiastés 1:3, que dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, ¿para qué trabaja tanto si no hay cobertura? Entonces en la iglesia y en cualquier situación, ¿de qué nos sirve trabajar tanto si no hay una cobertura que nos esté llenando? Entonces ahí Salomón dice, no, tanto afán sin cobertura. En cambio, los que tenemos al Señor no es así. El sol, ya, en el sol no hay cobertura, no hay esa brillantez que estamos hablando. Entonces es un problema esta situación que estamos diciendo. Hemos dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay revelación porque no hay cobertura. En cambio, cuando uno entra al lugar santísimo, entra a la presencia de Dios, está la iluminación, está la cobertura. Entra al lugar santo, igual, hay coberturas, pero en el desierto no hay cobertura, o sea, no hay revelación, no hay palabra de Dios, no hay algo que a uno le pueda llevar, diremos, a una revelación de Dios. Hemos hablado todo eso, ¿no? Inclusive lo que dice Eclesiastés 1:14.
He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué sentido tiene? La vida, ¿qué sentido tiene? Es lo mismo, es como la moda, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo vicioso. La moda va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces no hay una cobertura. Y Eclesiastés 2:17 dice, he detestado la vida porque me repugna cuanto se hace bajo el sol. O sea, no hay una cobertura, no hay quien lo cubra. No está dentro de las cosas del Señor. Y cuando uno no está bajo cobertura, de verdad tiene problemas increíbles. Y ahí hemos hablado, ¿no? La verdadera cobertura. Y se la tipifica aquí como la sombra del manzano. Entonces la sombra del manzano hemos dicho que es Jesús. Y dice, qué dulce es estar bajo la sombra del manzano, porque en ella me despierta el Señor, como sus frutos para mí es apetecible. Y hemos visto todos los frutos del Espíritu Santo bajo la sombra del manzano, que es el Señor Jesucristo, que lo hemos visto encantarse. Inclusive reanimar, ¿no? Porque cuando el alma está desanimada, porque el problema, cuando enferma el espíritu, lo enferma el alma. Cuando enferma el alma, lo enferma el cuerpo. Entonces, cuando enferma el alma, por las situaciones emocionales que existe, lo enferma el cuerpo. Y el cuerpo sufre las situaciones. Entonces, ella dice, no, reanímenme con manzanas. Entonces, las manzanas era la palabra de Dios, ¿ya? Todo eso hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Y hemos visto los distintos frutos que hace la manzana a través del Espíritu Santo. Solamente para recordar. Ya no voy a ir mucho a las citas bíblicas, sino vamos a ir a lo que hemos quedado. Ya solamente hemos querido un poquito retroalimentarnos de aquí. Esto sí me interesa harto. Hay sombras equivocadas, hay proyecciones que nos destrozan, hay cosas que nos hace que deseemos morir. ¿Qué dice la Biblia en 1 Reyes 19:4? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame la vida. No hablamos de un hombre cualquiera, es Elías. ¿Quién lo persiguió? Jezabel, ¿se acuerdan? Jezabel. En un momento cambia todo en él. Él vivía una vida estable con el Señor, una vida de poder, una vida con convicciones de servicio, inclusive corre más rápido que los caballos. Cuando él ora no va a llover nada, está en una etapa muy fuerte de su ministerio. Pero ¿qué sucede en un momento cuando Jezabel va detrás de él? Dice, no, yo lo mato. Ahora no lo mata al instante porque el pueblo podía ir contra Jezabel. Si mañana, dice. Entonces, ¿qué hace Elías? Huye. Y aquí hemos visto, ¿no? Uno de los... Ahora, aunque si lo hacemos literal, decimos, ¿cómo puede ser esto? Pero hemos visto simbólicamente cómo Dios nos ha revelado su palabra, de que las sombras nos traen problemas. Entonces, él baja debajo de un enebro. Y se acuerdan, la palabra enebro es junípero, significa te deja desnudo, ya te deja despojado, te deja en gran depresión, o sea, te descubre cómo eres. Si bien antes era un hombre poderoso Elías, un hombre que podía combatir, luchar, cuando baja esta sombra lo deja desnudo, lo deja despojado de todo su valor, de toda su fuerza, y de pronto aparece como un hombre cualquiera que dice, quiero morir, no soy mejor que mis padres. Y la depresión lo hace dormir, ¿no? Entonces este árbol genera depresión. Entonces es esa sombra que estoy, no es la sombra brillante que hace que nuestras vidas revolucionen, ¿no? Como Pedro su sombra sanaba, no, esta es una sombra que causa depresión. Y a mí hemos visto en Jeremías 17, 5, 6, dice, así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, ¿dónde era el problema? Cuando uno de verdad, en vez de poner su confianza en el Señor, puso su confianza en un hombre, se apoyó en un hombre. ¿Y qué pasó? Se apartó del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Será como la retama en el desierto, o sea, como el enebro, juníperos. O sea, le va a venir ganas de morir porque se va a encontrar solo, sin nadie. Y no va a ver cuándo viene el bien ni cuándo viene el mal, o sea, no entiende, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Entonces es un problema esto de la depresión. Y este hombre, y no solamente fue Elías, pues Moisés se deprimió, Job, muchos personajes se deprimieron, es una batalla que hay.
Entonces esta palabra retama que hemos dicho significa desnudez, desposeído, desamparado, miserable, abandonado. Así se sentía Elías. Uno de los hombres que va a volver en el tiempo de la tribulación. Va a venir y va a predicar y va a hacer prodigios, dice, terribles. Un hombre así queda despojado, un hombre que queda totalmente desarmado, desnudado ante un ataque que hace el enemigo. ¿Se acuerdan una cita que decía, no te alabes todavía antes de que venga la batalla? Decía alguien, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto ese tema? Sí, bueno, en ese sentido, bíblicamente era otra clase, pero está bien, no, está bien. Pero uno a veces ya está siendo victorioso sin la batalla. Y la Biblia en Hebreos dice, no has combatido hasta la sangre y crees que puedes hacerlo todo. Y creo que es verdad, ¿no? Ser cristiano es lindo cuando Dios bendice. Ser cristiano es lindo cuando la familia anda bien. Ser cristiano es lindo cuando ves las cosas preciosas de Dios en tu vida. Es fácil dar ese testimonio, pero ser cristiano cuando te desnudan y te sientes desposeído de todo y te sientes miserable es terrible. Muy pocas personas dan ese testimonio de decir, no, yo hoy día he perdido todo, no tengo nada, pero creo en Dios. Es como si te desnudara totalmente, mi amigo. Te hace ver lo que realmente eres y lo que tú pensabas que eras, ¿no? Y uno se encuentra totalmente, como le digo, desnudo. Y así se quedó pues Elías, desnudo, porque no sabía que él tenía ese problema y quedó totalmente expuesto ante el enemigo. Entonces este árbol es un árbol desnudo, se lo llama, un triste arbusto, producto del suelo estéril, inútil y sin valor. ¿Pero a quién le afectó? A Elías. Entonces también se destierran, ¿no? Los llevan al desierto, los desamparan. Es gente que quiere morir por causa de esta sombra existente. Por eso cuando hemos leído ese salmo dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esta otra sombra, esta sombra te mata, esta sombra te destroza. Es por eso que hay que salir urgente de esta sombra. ¿Por qué hemos entrado en este tema? Por este joven. Ahora vamos a ver hoy día un poquito que la Biblia a nosotros nos compara con árboles. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Eso dice, ¿no? Un árbol, un viñedo no va a dar una higuera, etcétera, etcétera. Nos habla como frutos. Entonces, esta retama es tan terrible que sus raíces tienen un sabor amargo y nauseabundo. No son comestibles, pero es terrible. Hemos hablado un poquito de esto. Esto es lo que ha aumentado yo de Jonás, ¿ya? Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Dónde está el problema de Jonás? Este es un hombre pero este es un hombre, ¿no? Hemos dicho en la anterior clase, ¿no? Malcriado, ¿qué más? Terco, insolente. Hasta su oración dice que estaba bien enojado con Dios. Y cuando ora le dice, yo sabía que tú eras así, por eso no quería hacerte caso, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo a este hombre, vas a ir a predicar a Nínive, ¿ya? Vas a ir a compartir a Nínive el evangelio del Señor. Y él no quería. Yo saqué algunas cositas así bien rápido. La palabra calabacera es quicayón, significa nauseabundo, que causa vómito por su intoxicación, ¿ya? Entonces este hombre estaba intoxicado por la calabacera, por el quicayón que estoy diciendo. Y dice que este hombre que no concebía en su cabeza cómo se puede predicar el perdón a personas que mataban a sus hijos, a sus esposas, a sus hijas las violaban. Él decía, ¿cómo puede merecer perdón? ¿Cómo puede ser alguien que haya matado a mi hija, Dios vaya y lo perdone y a mí me deje así? No había lógica. No sé si se acuerdan, bueno, algunos se acuerdan cuando estuvimos en la iglesia en Viacha, estuvimos en un local y nos dieron porque su hijita lo había matado un joven y prendió velas y quería que nosotros oremos para que el Señor lo mande al infierno a ese joven. Entonces cuando yo le dije, no es así Dios, ¿no? ¿Qué si Dios lo perdona? No, pastor, no, o sea, fue duro para ella. Ahora, ¿por qué? Porque su hija había muerto en manos de otra persona, de un joven. Entonces, ¿cómo podía pedir perdón ella? ¿Y cómo decir que Dios lo perdone? Y que su hija haya muerto. Más o menos esta era la situación de Jonás. ¿Cómo puede ser que ese pueblo venga,
viole a las esposas, viole a las hijas, mate a los hijos y los empalaban, dice, o sea, ponían como lanzas hacia arriba y los clavaban ahí y así los ponían en todo alrededor de sus murallas. Y en otros casos los despellejaban vivos y los soltaban. Entonces era una nación realmente cruel, despiadada. No merecían vivir, no merecían ser perdonados. Pero Dios dice, no, yo los quiero perdonar. Entonces ahí que Jonás huye, pues escapa, no quiere saber nada de Dios. Y algo que me hizo pensar mucho es lo que dijo Leo ese día, ¿no? ¿Cómo predicó en Nínive? Me hizo pensar lo que él dijo. ¿Cómo predicó? No sé si están captándome bien la idea. Estaba molesto. Viene el pez, lo traga y pasa el proceso y lo bota. Pero él sigue enojado porque en esta roca, después de predicar, se sube para ver cómo Dios va a destruir Nínive. O sea, ¿cuál era en qué carácter, en qué condición estaba su corazón y su alma? Odio. Ahora la pregunta, ¿cómo predicó en Nínive? ¿Por qué? ¿Cómo habrá predicado con odio, rencor o por cumplir? Porque él no quería que esa nación sea salva. No quería. Y predicó, Dios va a destruir. Y él estaba seguro de que nadie iba a arrepentirse. ¿Y qué pasó? Todos, 600,000 personas eran. Hasta los bueyes le hicieron ayunar. Sí, a los animales le hicieron ayunar. Se pusieron silicio y empezaron a buscar al Señor. Y dice que Jonás se subió arriba esperando que Dios dicte su juicio sobre esa nación. Y nada, pues. Y eso me hace pensar, ¿no? Yo digo, ¿cómo tú vienes mal a la iglesia con tus problemas y predicas y Dios hace milagros? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? De Dios. Porque tú has venido con tu jeta mal, enojado y has servido. Y has tocado todavía, ¿no ve? Y Dios ha hecho su obra. Eso a mí me hizo pensar lo que Leo vio ahí, lo agarré. Y dije, es cierto, ¿no? ¿Cuánta gente a veces? Por eso dice, ¿no? Otros predican el evangelio para morderse, para destrozarse, pero al final el evangelio es predicado. Que es cierto, 100%. Jonás, ¿cómo habrá predicado, no? Tal vez alguien quería, no, todavía no sé qué habrá dicho, pues, pero no quería, porque él de verdad odiaba a esos ninivitas. Entonces cuando se subió, leyendo un poquito, yo estoy resumiendo, él esperó que los enemigos murieran. Israel pensaba que la salvación era solo para ellos, los demás deberían arder en el infierno. Jonás figura de Israel. Jonás decía eso, no, tienen que morir. Es por eso que Dios nos escogió a la iglesia, porque hermanos, si fuera así como nosotros pensáramos, ¿qué sería, no? ¿Cómo he llegado yo al evangelio? ¿Cómo uno llega? Para el mundo nosotros estamos perdidos o éramos perdidos, no teníamos esperanza. Pero Dios amplió su perdón para toda aquella gente que no tenía esperanza. Pero a veces en la iglesia pensamos que nosotros tenemos que ser salvos y nadie más, ya está el infierno, ya no hay salvación, ya no hay. Pero Dios no, había ampliado de tal manera su amor que gente asesina, de verdad una gente que tenía que morir los asirios, Dios los ha perdonado. A ver, leamos Jonás 4:1-4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. ¿Qué cosa le hizo enfurecer? No, ya había predicado, se subió para ver. ¿Qué le enfureció? Que Dios los había perdonado. Qué terrible, ¿no? Estaba enojado porque Dios les había perdonado. No sé, no quisiera tener así enemigos y no hay, pero a veces de verdad que uno no siempre pide lo mejor para alguien que te ha hecho daño. Y cuando te hace daño y ves que prospera, que está mejor que vos, porque Dios lo bendice, ¿por qué? Le dice Señor. Es una pregunta que Jonás se hizo y dice que le enfureció en sobremanera que Dios hubiera perdonado a ese pueblo. Así que oró al Señor de esta manera. ¿Cómo oró? ¿Cómo oró?
Sí, pero ¿en qué actitud? Enfurecido. ¿Alguna vez alguien ha orado enfurecido? Así no, yo no, ¿verdad? No. ¿Has orado de enfurecida? No, yo tampoco, ¿verdad? Enfurecido, no. Una vez sí, me acuerdo de mi hijo, pero no ha sido tan grave, no así, decir, ya ves, sabía. Así que él oró al Señor de esta manera: oh Señor, no era lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra, ¿ves? Yo sabía que tú ibas a hacer esto. Pues yo no quería predicar. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. No tiene sentido vivir. Si le vas a perdonar a él, mátame a mí. Qué chistoso, ¿no ve? Mátame. Y es insolente. Yo siempre me he preguntado de este hombre: Señor, ¿cómo lo aguantas? De verdad, o Dios es, no sé, malcriado, es un atrevido con Dios. Y Dios todavía, ¿de qué te enojas?, le dice, ¿no? Es bien interesante lo que le dice. Y así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, les respondió el Señor. ¿Tienes razón? A ver, explícame. Eso es lo lindo de la Biblia. Cuando Adán pecó, Dios sabía que había pecado. ¿Y qué le dice Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué has hecho? ¿Acaso no sabía? Y ahora aquí le dices, ¿tienes razón de enfurecerte? ¿Por qué le da el derecho de poder hablar sus cosas? Es que Dios es así. Permite que tú puedas explicarle, aunque esté mal tu razón, y que Él pueda hacerte entender. Entonces de ahí empieza toda esta situación que hemos hablado con este hombre Jonás. Uy, perdón por esa equivocación que tuve. Entonces, no sé qué diría. ¿Ya? A veces es más fácil llorar por un animal que se muere. Es más fácil llorar por algo que perdemos, algo valioso, que llorar por una persona que se pierde. Ese fue el problema de Jonás. Porque Jonás debe ser de la calabacera, ¿no ve? Porque crece la calabacera. Dice que crece de un día para otro y le hace sombra. Y Jonás, ay, gracias Señor, dice su conveniencia, ¿no ve? Y luego manda un gusanito al Señor y lo mata a la calabacera. Entonces dice que él se enoja por la muerte de la calabacera. Entonces Dios le dice, no, en un día ha crecido la calabacera y tú te preocupas por él, habiendo 600,000 personas que hay que salvar. Entonces esta es una forma de decir, el mundo ha cambiado, y no quiero decir, la Biblia dice, ¿no? Quien sabe criar los animales, dice, quien los cuida bien está en las cosas del Señor. Pero ha cambiado tanto las cosas que el animal, con todo el respeto, ha ganado más por el ser humano. Y el ser humano hoy muere, el ser humano está metido en la droga, en el vicio, y no hay quien llore para la salvación de él. Pero sí por un animal. No sé, a un señor le están dando 15 años de cárcel, ¿no? Por haberlo atropellado. Un perrito, creo, ¿no ve? 15 años de cárcel. Ahora está bien, lógicamente, si hay maltrato, pero ¿qué de tanta gente que está muriendo? El Señor le dice, son 600,000 personas. Y tú estás preocupado por una calabacera. Estás llorando por una calabacera. ¿Y las otras personas? Y creo que sí, la iglesia ha perdido ese tino de poder orar por tanta gente que se está perdiendo. Ya no hay llanto en nuestras vidas, ya no hay ese quebrantamiento. Antes la iglesia era una iglesia que intercedía y lloraba por la gente que se perdía. Pero ahora ha cambiado, ¿no? Su lugar, son los animales por los que se llora, es lo más valioso, o otra pérdida que la pérdida de una persona humana. Entonces la gente está intoxicada por un amor distinto, ¿ya? Que el Padre hizo por nosotros. En cambio el Padre no. ¿Qué dice Juan? Esa había sido. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué le importaba al Padre? El ser humano. ¿A costa de qué? De su Hijo. Y eso es lo que Jonás debería aprender. Ahora, hay una historia de Jonás que dice que no se sabe cómo muere, qué pasó con su vida. Hasta ahí sabemos. Y él es el escritor de su propio libro que da su carácter, ¿ya? Una situación muy especial.
Ahora, lo otro que observó Leo, ¿no? Qué terrible es predicar en enojo y rabia, que predicar con deleite sabiendo que es su voluntad. Qué terrible. Pero aún así, ¿qué hace Dios? El mayor avivamiento con 600,000 personas convertidas, de un hombre enojado, rabioso. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado bien? Así es que a veces vamos nosotros renegando una visita y Dios hace su obra, ¿no? Aunque no debería ser así. Un hombre con terribles problemas. Y aquí hemos hablado lo demás que hemos hecho. Entonces era la calabacera. Y lo que hemos dicho, ¿no ve? Causa vómito e intoxicación. Entonces, mucha gente se intoxica por esta situación. Entonces, ¿cuál es la intoxicación? Y esa es la sombra. Pero lo más grave es que debajo de la sombra que tú te alojes y el fruto que comas, eso vas a proyectar. Entonces, ahora, nosotros siempre vamos a tener sombras y coberturas. Siempre. Entonces, eventualmente en la tierra, los pastores somos cobertura. Entonces, conforme es el pastor, bajan a la sombra y comen el fruto. Entonces imagínense si hubiera una situación. Yo tengo un problema bien grande, Huaricán, estamos en eso, estamos en oración, orando, pero lo que yo les digo a los hermanos, no, vamos a perdonar y vamos a limpiar. Todas las prédicas es misericordia, perdón, no queremos que de nuestros labios salga, diremos, algo ofensivo. Entonces, ¿cómo estés bajo la sombra? ¿Qué fruto comes? Ahora, como les digo, eventualmente los hombres somos sombra a nuestra familia, ¿no? Yo decía, ¿no? Juanqui es sombra del ministerio, Pastor David es sombra de la congregación, Arlet es sombra de los jóvenes. Entonces, ¿cómo seamos nosotros? Así van a comer, ya sea jóvenes, la iglesia, del fruto que nosotros damos. Segunda Reyes 4:39-38 hemos hablado. Y dice, no, salió al campo para recoger vegetales y halló una calabaza silvestre. No podemos traer palabra de afuera a la iglesia. Necesitamos revelación de Dios, necesitamos intimidad, subir al Monte Santo. Pero aquí había una sequía, había una situación de hambre. Entonces Giesi va a buscar alimentos de afuera, del campo que hemos visto, ¿no? El campo es el mundo, hemos dicho, Mateo 13:38. Sale al campo a buscar alimento para la iglesia, o sea, para los profetas. Y cuando sale, ¿qué pasa? Halla calabaza y dice, de la cual llenó el frente de su mano. Al regresar las cortó y las puso en la olla de la sopa. Ellos no sabían lo que era. Entonces las sirvieron para que los hombres comieran. Pero al probarla gritaron, hombre de Elohim, hay muerte en la olla, y no lo podían comer. Ahora, aquí hay una virtud en los profetas. ¿Cuál es la virtud? Sí, ¿no? ¿En dónde? En el gusto. O el olor. ¿Cómo sabrían que tendría veneno? Porque ahí dice, entonces les sirvieron para que los hombres comieran, pero al probar les gustó. Ahora, ¿cómo sería? No sé. Pero al instante le vieron que había veneno. Pero no solamente veneno, era muerte en la olla. Por eso en la iglesia nosotros tenemos que estar alertas de que se pueda hacer una palabra que sea muerte para la iglesia y no un alimento que debía de verdad levantar a la congregación. Entonces hay alimento que puede ser muerte. Ahora, ¿por qué? Porque se está buscando una palabra afuera y no se está buscando en la revelación de Dios. Ese es un problema existente. Por eso dice la Biblia, el campo es el mundo. Salió al campo y Giesi, era el que iba a sucederle a Elías. Y ahí hemos hablado, ¿no ve? Hay un problema que se llama la Giesi o la hipogiesi, que es la falta de poder saber o determinar los sabores en el gusto. Y en Job hemos visto esa cita bíblica que dice, el oído distingue las palabras como saborea el paladar la comida. Entonces yo debía saber qué palabra me dicen. Debería distinguir qué es lo que me están diciendo de la palabra y bajo qué tenor, bajo qué circunstancias, y saberla gustar y saberla encontrar el veneno. Pero si yo como cualquier cosa, hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla. Ahora yo pregunto, ¿puede haber pastores que puedan predicar veneno o líderes que puedan predicar veneno? Sí. Ahora, sin querer, queriendo, no lo sé, pero se puede hacer.
Y esto trae un problema terrible en la vida de uno. Esto hemos hablado. Entonces la hipogeusia es disminución de la capacidad de notar los diferentes sabores, dulce, ácido, amargo, salado o el umami, que es sabroso. Y la geusia o la disgeusia y es totalmente perder o cambiar los sabores. Entonces, yo tengo que saber el sabor de la Biblia y debo saber distinguir que quién me predica y cómo me da el alimento. Entonces la iglesia, cuando tiene discernimiento, sabe oír, dice, no, esta palabra no está correcta, no está bien. Entonces es bien importante esto cuando alguno se intoxica. Pero Jonás se apresuró al extremo y se enojó y lloró al Señor, lo que hemos visto. Sabía que tú eres, no sabe discernir lo que Dios está hablando. ¿Qué ha pasado? Jonás ha comido de la olla, una olla donde se intoxica con odio, rencor, no quería perdonar, quería verlos morir a ese pueblo, ¿no ve? Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano hiriera y la planta se marchitó. Y ahí es donde se enoja. Si este árbol crece rápido, hemos hablado de esto ya un poquito, estoy recordando, se muere al menor maltrato. Entonces se presenta gente también que crece rápido, pero al menor de una situación se cae. Es mejor crecer lento, ¿ya? Es mejor ser llamados por el Señor. Llamado ricino es purgante, su tallo es hueco e hinchado, de flores rocas, su semilla es venenosa. Hablaremos de esto con calma ahora. Les compartí esto en Aymara a los hermanos de Huaricana. Y las hermanas, yo soy palmera, tú eres la calabaza, así se estaban diciendo entre ellos, ¿no? Tú eres la enebro. Ya, a ver, la palmera. ¿Qué dice Jueces 4:4? Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Esta mujer tenía una costumbre, sentarse debajo de una palmera, tanto que la palmera que se llamó la palmera de Débora. Ahora, si uno hace un estudio, esa palabra que dice no acostumbraba a sentarse, muchos dicen que vivía, moraba debajo de esa palmera. Ahora, no sabemos si la palmera estaba cerca de su casa, pero ella iba ahí y emitía juicio. Era una mujer. Ahora, leamos un poquito esta situación de la palmera, que tendríamos que sacar mucho, ¿ya? Esta mujer tenía fortaleza, iniciativa, decisión contra el enemigo que quería destruir. Entonces pasó que Jabín y muchos reyes se levantaron contra Israel. Y los hombres de Israel no podían luchar, ya no sabían pelear. Entonces tuvo que levantarse una mujer para contrarrestar todo ese ataque. Y esta mujer, su nombre es Débora. Significado, miel. Ahora, ¿por qué miel? Porque tipifica a la palabra del Señor. Y esta mujer tenía fortaleza. Ahora, esto es lo que muchos han cuestionado y han dicho, no puede ser que una mujer ocupe un liderazgo y sea más. Aquí hay una mujer que sí ocupa un liderazgo. Otros dicen, no se puede aplicar al Nuevo Testamento. Sí, Pablo dice, había diaconisas, había líderes. Solamente que el requisito para mí es que tienen que estar bajo una sombra, ¿no? Bajo una cobertura. Ahora, vamos a ver un poquito de esta mujer que dice, ¿ya? No sé qué problema se me ha pasado. La palabra palmera es tamar, significa estar firme, sentarse, vivir, habitar, residir. Vamos a hablar el Salmo 92:3. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Ya, pero aquí está la cita bíblica, igual. Un problemita, hermanos, y eso que lo he revisado hoy día. ¿Qué dice el Salmo 92:12? Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Hay palmeras, hay árboles que su fruto no nos está generando nada bueno, lo hemos visto. O me siento debajo de algo que me destroza, algo que me destruye, como a Jonás, la calabacera, o como a Elías, o me siento como esta mujer debajo de una palmera. Ahora, esta palmera, es lo que decía, esta palmera es firmeza, ¿ya? Es firmeza. Y dice la Biblia, florecerán como la palmera, porque ¿qué características tiene? Esta mujer era como palmera, ella daba firmeza. ¿Qué decía Barak? ¿Qué dijo Barak? No, yo no voy a ir a pelear si tú no vas. Una mujer fue al frente, una mujer venció al rey y le clavó en sus sienes, ¿no ve? Una estaca. Una mujer fue. Entonces esta mujer residía firmemente, vivía firmemente, ¿dónde? La promesa del Señor.
Y cuando no había hombres, se levantó para pelear. El techado que tenemos en Huaricana, 3 mujeres se han levantado. 3 mujeres la han hecho. La iglesia de Medio Camino, por San Martín, hay una iglesia de este lado, es Luz a las Naciones se llama. Es inmensa, es linda, grande es la iglesia. Una pastora la hizo. Pero en Huaricana 3 mujeres se levantaron, porque los hombres como que estaban así, y vino la hermana y me dijo: he conseguido, pastor, hacemos así, así, así. Y ayer estuvimos cenando con ellos, compartiendo con la iglesia de Huaricana, y ellos decían: ¿cómo Dios ha sido fiel? Y hay algunos que dicen: ¿cómo las mujeres van a techar? No sirve esa iglesia. No, no han techado las mujeres, han movido esto y lo ha hecho, pero se han parado firmes. O sea, se han parado firmes y se ha logrado un objetivo. Entonces pueden florecer. Ahora, cuando Dios nos llamó para florecer como la palmera. Dice que la palmera también vive entre 200 años y 100 años y permanece firme en tiempos donde es terrible. Y lo más lindo, dice que se distingue a la palmera donde sea. Aquí nosotros en este lado casi no vemos palmeras, no hay. Cuando yo iba a Huaricana había 3 palmeras, lo han quemado, lindo, o sea, es algo precioso. O sea, sube y lo distingues desde lejos a la palmera. Entonces dice que el cristiano debe distinguirse desde lejos, ¿ya? Debe verse. Y Débora se distinguía pues entre todos los hombres. Porque se cree inclusive que el autor de este libro que estamos leyendo dice: Débora, una mujer. O sea, hasta el autor mismo parece sorprenderse que una mujer haya tomado el asunto en sus manos. Pero ¿dónde estaba el éxito? Se sentaba debajo de la palmera. Y a pesar de lo que sucedía, ella se mantenía firme. Su esposo se llama Lapidot, lumbrera, antorchas. Entonces le decía la mujer de las lumbreras, la mujer de las antorchas. Pero parece que el nombre de su esposo no era tanto Lapidot, sino porque él hacía lámparas, entonces le pusieron ese nombre. Pero esta mujer sí, no solamente era miel, sino era una mujer que vivía de las revelaciones de Dios. Pero ¿cuál era la situación? Su firmeza. Entonces necesitamos firmeza en la iglesia. Ese es el objetivo de la palmera. Se dice que la palmera, antes de crecer hacia arriba, crece desmedidamente hacia abajo, a las cortezas más bajas, donde se agarra fuertemente para luego crecer hacia arriba. Entonces la virtud de la palmera dice que crecen sus raíces, crecen hasta encontrar cortezas terrestres duras y ahí se agarra. Si es roca, mejor todavía. Entonces cuando vienen vientos, una de las características de la palmera es flexibilidad. Hoy día estuve con una plantita y yo tratamos de arreglarla y se dobló, se quebró, me puse muy triste, pero me recuerdo, la palmera es flexible, se dobla y vuelve a erguirse. La flexibilidad significa humildad. O sea, no solamente era firme, sino era humilde. Era humilde. De tal manera que cuando la atendían se humillaba. Pero cuando pasaba el viento, nuevamente se paraba. ¿Ya? Entonces esta mujer era así. Sabía ser humilde, sabía pedir al Señor, pero en los momentos de más grande aflicción, ella siempre estaba firme. ¿Y quiénes le veían? Los varones. ¿Ya? Entonces, se cree que las raíces de la palmera tienen la misma longitud de la que crece hacia arriba, capaces de soportar los grandes vientos y enormes tempestades. Ahora, ¿un líder así nos inspira? ¿Una mujer así? Sí, una mujer así inspira. Ahora imagínense, los hombres, ¿no?, son inspirados por una mujer en una palmera. Entonces puede haber mujeres así, sí, que inspiren a la iglesia, ¿no?, que inspiren. Ahora, lógicamente, esto es una vergüenza para los varones. Ya es una vergüenza para los varones, pero hay una cita bíblica que se me ha ido ahora, dice, ¿no?, que antes de la venida del Señor, dice la Biblia, que muchas mujeres van a ser levantadas en el tiempo final. ¿Será porque los varones no quieran levantarse? No lo sé. Pero esta mujer sí se levanta. Ahora, la situación de las raíces, ¿qué implicaría para nosotros? ¿Cómo lo aplicaríamos para predicar? Buena base luego. ¿Ya cómo? Pero ¿cómo lo aplicas? Está bien. Conocimiento de su palabra, profundidad, enraizamiento de conocerlo al Señor.
Cuanto más lo conoces al Señor, puedes crecer hacia arriba. Y cuanto más profundas tus raíces, tienes la virtud de aguantar los vendavales. ¿Y la virtud de qué? De humillarte cuando es necesario, ¿no ve? Entonces se puede aplicar. En cambio, a veces nosotros queremos crecer hacia arriba sin tener raíces profundas. Entonces, cuando no tenemos raíces profundas, vienen los vientos y quedamos destrozados. Hay árboles que son fuertes, pero que no son flexibles. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se quiebran. Se quiebran. En Santa Cruz hay muchos árboles, ¿no?, que desde raíz son arrancados. Aquí no he visto tanto, pero desde raíz he visto que se los arranca. A ver, sigamos leyendo. Pero los justos florecerán como palmeras. Entonces ya me está diciendo, ¿no? Firmeza, convicción, decisión. Que aunque pase cualquier cosa, me voy a erguir siempre, me voy a parar siempre firme en el Señor, a pesar de las situaciones existentes. Se harán fuertes como los cedros del Líbano. Ahora, este es el fruto, ¿no? Trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Pero la situación no es quedarse en el atrio, es entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Son proporciones que da. Ahora, dice que estas raíces de la palmera buscan humedad, buscan profundidades para buscar agua, humedad, y sustentan al tallo. La situación, la parte externa dice bien dura, por el centro es blando. Igual debíamos ser nosotros, duros para aguantar, pero blandos por dentro en el corazón del Señor. Entonces, cuando el cristiano tiene raíces profundas, está firme en su fe. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Sí, el discipulado. Sí, un estudio metódico de la Biblia, sistemático de la palabra del Señor, y que Dios levante maestros que nos enseñen lo que es la palabra del Señor. Entonces, así la palmera se agarra fuertemente. Entonces, de manera muy particular, la palmera no permite que se le injerte. No hay manera de hacer un híbrido de esta planta. No sé qué ha pasado con mi estudio, y lo he revisado varias veces. A ver, conocen ustedes los injertos, ¿verdad? Hay injertos de todo. Y cuando se injerta, la planta crece más rápido y se puede hacer un injerto bien especial. Entonces hoy prácticamente muchos de los frutos que conocemos son injertos, ¿ya? Pero dice que la palmera no permite que se le injerta. Ahora intentas injertarlo, no, o sea, no hay un coco naranja, por decir, ¿no ve? No existe un coco mandarina, no hay, es coco, ya ahí se acaba. No permite injertos. Dice que porque tiene vida en sí mismo. Entonces no se puede ser híbrida esta planta. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Qué permites que a ti se te injerten? Nosotros no deberíamos, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, ya están injertando. No deberíamos permitir que nos injerten algo fuera de la palabra del Señor. Entonces esto que les estoy diciendo es algo que de verdad agarra mucho. Tengo las citas bíblicas, perdón hermanos, de verdad, no entiendo lo que ha pasado, ¿ya? Entonces florece y da fruto en las peores adversidades. Una de sus características es la flexibilidad antes que la fuerza, humildad, vientos de 150 kilómetros por hora. No, se inclina, pero se yergue. Dice que en los tsunamis que pasaron, arrastraron edificios, etcétera, y mucha gente se salvó agarrándose de palmeras, dice. Entonces, cuando pasó todo el tsunami, las palmeras se erguieron, y dentro de todo un caos, las palmeras estaban erguidas, dice. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por esta mujer se estuvo bajo la sombra de una palmera, pero eso significa que esta mujer proyecta esta sombra, proyecta a las personas firmeza. ¿Qué pasa si yo proyecto inseguridad? ¿No? En la casa, ¿qué pasa si proyecto inseguridad, miedo? ¿Qué sombra estaría dando? Todos van a estar de miedo, ¿no? Todos van a... No, ella no. Ella proyectaba firmeza, estabilidad. Es por eso que dice, está bien, yo voy a ir a la batalla, ven. Y ella hace pues la canción de Débora, ¿no ven? Dice que de la palmera es un árbol que ni el petróleo le gana, dice. Se saca 360 variedades, algunos dicen 365 variedades, un día para cada año que pueden sacar de la palmera. De sus hojas, del coco, sacan 360 subproductos de la palmera, más que al petróleo.
Entonces eres tan útil que eres productivo en todas las áreas que puedas ser. ¿Ya? En todas las áreas. Produce fruto por 220 años, a partir de los cuales, cuanto más salado es el terreno, el fruto es más dulce. Interesante, ¿no? Nosotros, cuanto más salado es el terreno, ¿cómo es tu fruto? No, aquí más salado es y es más dulce su fruto. Entonces esta mujer, de verdad, una mujer excepcional, Débora, una mujer con recursos increíbles para levantar un ejército de varones. Y es casi una de las únicas mujeres que se levantan en el Antiguo Testamento, aunque hay otras, pero en ese sentido. Ahora, es bien interesante, ¿no? Está ahí escrito, pero les pregunto, cuanto más era la tormenta en el diluvio, ¿qué pasaba con el arca? Más alto flotaba. O sea, cuanto más es el diluvio, más alto estaba el arca. Entonces, por eso Débora cuanto más problemas tenía, más firme estaba en el Señor. Mucho más firme, ¿ya? Entonces, puede ser que rodeen problemas al cristiano, pero su fe se purifica más, su confianza es más fuerte en el Señor, es más estable. Entonces es firme. ¿Quién de las hermanas quisiera cambiarse a Débora? Amén, ¿no? Bueno. Veamos este otro, el tamarisco. Vamos a terminar con estos árboles porque quiero llegar al joven porque muere, ¿ya? La sombra del tamarisco es cobertura de odio y venganza. ¿Quién está ahí? Leamos 2 Samuel 22:6. Mi gargantita está queriendo cesarse, por favor, ¿me ayudan? 2, 3. A ver, no como cuetillos, por favor. Ya, en un solo tono, toditos, ¿ya? 2, 3. El tamarisco es terrible. El tamarisco es odio y venganza. Ya. Vamos a ver un poquito esto del tamarisco. La palabra es shel, significa un arbusto que crece en lugares muy secos y salinos. O sea, le gusta, se aparta, se separa, es salado, no quiere y produce lo mismo. Son los únicos árboles cerca del Mar Muerto. Son los únicos árboles que crecen cerca del Mar Muerto. No hay otros árboles así como el tamarisco. Y dice que se reproduce igual. ¿Ya? Se reproduce igual. Entonces, como es seco y salino, reproduce otros igual de su especie. Yo ponía ahí entre paréntesis algo, ¿no? Qué terrible es que el padre esté salado y seco. Se reproduce rápido, porque los hijos igual se secan y la familia. Por eso necesitamos como esta sombra, pues, de este joven que estaba escapando, estaba yendo. ¿Bajo qué sombra se bajó? ¿Bajo qué sombra estaba? Roble. ¿Qué representa? Nada. Se han olvidado rápido. No. Valentía, valor, coraje, decisión. Y eso le sacó pues de la sombra. Ahora, en este caso es un hombre, ya, que se va a sentar debajo de un tamarisco, pero que arrastra a sus hijos. Entonces, no, por ninguna razón me conviene secarme y ser salino. Porque si el padre deja ir a la iglesia, es más fácil que los hijos no vayan. Es más sencillo. Ya no serán todos los casos, pero sí. Y como crecen cerca del Mar Muerto, todo muere ahí y produce en gran manera, dice. Entonces no es conveniente. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Se amargó, ¿ya? Porque otros, ¿cómo le digo? Se alejó él del Señor y esa situación hizo que él odiara a los demás. Ya no hablaba el Señor con él, ya tenía problemas. Entonces, ¿con quién se amargó? Con los de a su alrededor. A los de a su alrededor les hizo pagar su amargura.
él se fue a un tamarisco. Y dice que tenía una lanza. Vamos a ver esto de Saúl. Este árbol tiene pocas hojas y su fruto es amargo. Estaba amargado, estaba lleno de odio. Su flor es de color rojo, pecado. Estaba infestado en esto, ¿ya? Dice que los egipcios lo usan para hacer un incienso al dios Osiris, el dios de la muerte. Entonces no quería vivir en su amargura. No solamente no quería vivir, quería matar a otro Saúl. Veamos algunas características. Dice que este hombre Saúl hizo matar a 85 sacerdotes por su odio. Todo por sentarse debajo de ese árbol. A ver, leamos 1 Samuel 22, 28, 18, 19. ¿Qué dice? Entonces el rey dijo a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volviéndose Doeg idumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo hacia hombres como mujeres, niños y mamantes, bueyes, asnos, ovejas y todo a cuchillo. ¿Por qué? Estaba enojado, estaba amargado. ¿Y a quién? Él quería matarlo a David. Estaba debajo de un tamarisco. Entonces, por querer matar a David, como escuchó que lo habían ayudado a David, mata a todos los sacerdotes, en realidad 85 varones, por su amargura. Entonces ese fue un problema que él tenía. Leamos esta otra cita, miren. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea, ¿por qué tenía la lanza? Porque quería matar. Si le fue mal, entonces ¿por qué no le va a ir mal a otros? Esa era la sombra del tamarisco, y quería matar. Acá hay un detalle bien interesante. Vamos a leer esta otra versión, es en 19:9. Y el espíritu malo de parte de Yahvé vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Siempre estaba con una lanza Saúl, siempre estaba a la defensiva para cobrar venganza, para matar. Siempre estaba con una lanza en la mano. Ya, no era un hombre pacífico. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu de Dios se había alejado de él y se sentó debajo de un tamarisco. Dice la Biblia que él estaba sentado y sus hombres les rodeaban, y sus hombres bajo esa sombra comieron de su fruto y querían matarlo también a David. Entonces les proyectó toda esa sombra. Pero miren aquí, vamos a encontrar algo. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. A ver, aquí hay una lección bien especial. ¿Dónde estaba David? A ver, con ustedes trabajaré. ¿Dónde estaba David tocando? No sé, a ver, veamos. ¿Dónde estaba David tocando? Ya, no la ubicación, ya está bien, a ver cómo. ¿En qué lugar? ¿Cómo les puedo explicar? Estaba en su palacio, pues, de Saúl, ya. En la sala de Saúl. Ya, vayamos a esto. ¿Qué quiso hacer Saúl? ¿Qué hizo para querer matar? Agarró la lanza y ¿dónde se clavó? ¿En la pared de dónde? El odio y la venganza, en vez de llegar a la persona que quiere, siempre va a llegar a tu casa. Es terrible esto. Se clavó en su casa. Y esto arrastra, hermanos. Y él estaba amargado, o sea, su amargura tal que no le importaba ni siquiera su casa. Vamos a ver, todos sus hijos son enterrados debajo de un tamarisco por el odio y la venganza. Entonces, estas sombras no van a ser mal. Por eso, ¿qué sombra yo tengo que estar? Sobre la sombra del manzano. Comeré sus frutos de amor. El fruto es paciencia. O sea, el fruto del manzano de verdad me saca de todas estas situaciones. Pero muchos a veces tenemos estas características del tamarisco. Entonces Saúl tenía tanto odio en su corazón que quería vengarse, ¿ya? Y cuando una cobertura tiene eso en su corazón, ministra eso a los suyos. Comen de su fruto y se refugian en su sombra. Por eso el Señor proveyó la Santa Cena, para bajar en la sombra del Señor.
Hay iglesias a veces que no se quieren ver, pastores que están envenenados, intoxicados por el odio. ¿Y dónde lo proyectan? A la iglesia. ¿Quiénes comen? Los feligreses. Y esto puede ser terrible. 1 Samuel 31:13, ¿qué dice? Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol Eshel en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Cuál es el nombre del tamarisco? Eshel o Eshel. ¿Dónde murieron? ¿Dónde enterraron a sus hijos? Debajo de un tamarisco. O sea, ¿qué pasó? El padre tenía odio y ¿qué? Contagió a sus hijos. Es terrible. Entonces las sombras que nosotros nos proyecten puede ocasionar terribles males en la iglesia, ¿ya? Entonces estas son coberturas, ¿no? Existen coberturas que pueden ser así. Entonces nosotros tenemos que saber discernir con el oído y con el gusto, saber qué se nos está enseñando, qué se nos está predicando. Y no solamente eso, sino de quién te habla y quién te dice. Pero el mayor grado de problema es que quién puede estar en cobertura. Dios nos guarde a los pastores, porque sí puede ser un problema muy grande. Y vamos a ver esta última. Con esta vamos a acabar. Ya, y para la próxima clase avanzar de el joven que muere ya. ¿Qué dice? Lucas 13:6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Ahora hemos visto, ¿no? ¿Qué está haciendo una higuera en un viñedo? ¿Dónde debía estar la higuera? En un higueral. ¿Qué está haciendo en un viñedo? Primer problema es que estás en el lugar que nunca deberías estar. Y ese es un problema. Sigue diciendo, plantado en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Ahora vamos a encontrar, yo no sabía esto, pero al leerlo de verdad me causó ciertas cosas. Vamos a hablarlo. Así que le dijo al viñador, mira, y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Cortadla, ¿para qué ha de ocupar terreno? Ahora la higuera es símbolo de Israel, ¿ya? La higuera es símbolo de prosperidad, ¿ya? Y Dios quiere ver una higuera con fruto, pero me encontré con este detalle. Ahora vamos a ver esta situación. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera seca y no con piel de cordero. Eso es lo que Jesús hizo con ellos, el Señor. Ya agarró un animal y le hizo pieles de justicia. Entonces la higuera, ¿qué representa? Falsa cobertura, religiosidad, apariencias. Entonces lo que el Señor está diciendo, no pueden ser apariencias, tiene que haber fruto. Porque la higuera tenía apariencia bien linda, bien bonita, pero no había fruto. Entonces una sombra que sea una apariencia linda, que no haya fruto, también es peligroso en la iglesia. Entonces un líder tiene que tener fruto, un pastor tiene que tener fruto. Pero vayamos a esto. Las higueras producen sus flores dentro de los higos. Un higo no es una fruta, es una estructura que técnicamente se denomina cicono, falso fruto. Y dentro de ella se encuentran cientos de pequeñas flores. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? ¿Sabías leer? ¿Ah, sí? A ver, comentanos algo, yo no sabía. Por favor, sí, ¿verdad que no sabía? Dice que la higuera no es fruto, sino que cuando lo abres son miles de flores que hay adentro, cientos de flores. Y dice que para polinizar, estuve leyendo, es necesario una avispa. Y dice que la avispa entra por un huequito del fruto del higo. Bueno, no es fruto, no es una flor, o miles de flores que hay adentro, y poliniza, dice. Y dice que da varias larvas de avispa. Y la avispa muere, dicen, todos los frutos. Y eso es lo que comemos, dice. Así he leído, y varias he leído. Y dice, no se alarme, dice, porque el fruto
el higo, producto de algunos químicos que hace, descompone la avispa y lo vuelve nutrientes. Dice, coma nomás tranquilo. Ya me ha dicho, ¿no? Ya uno, no. Con razón el Señor buscó fruto en esa higuera. Entonces, ¿qué está diciendo? Es un falso fruto. Es apariencia total. Ahora, esa higuera que parece... Ahora, no es pues solamente dar flor. ¿Qué quiere Dios? Fruto. Israel daba flor, pero no daba fruto. Lo peor es florecer y no dar fruto. Entonces, la iglesia puede florecer, pero que no dé fruto es un problema. Y te puedes volver, o nos podemos volver siconos, falsos frutos. No sabía, ¿verdad que yo no sabía? Me enteré recién porque estuve estudiando y encontré esto. Técnicamente dice que son flores. Son miles de flores existentes en un higo. Eso es lo que comemos, dice. ¿Ya? Y todo lo que le he dicho, ¿no ve? Entonces la Biblia dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, perdón. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Porque no podía dar fruto, pues solamente daba miles de flores. Por eso Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y ese fruto se había un falso fruto. Pero dice que es delicioso. Ya, la higuera es muy delicioso. Así que le dijo al viñador, mira, y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Ahora Mateo 21:18. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Ahora, ¿se acuerdan? Esto hemos hablado. ¿Cuál es este problema de la higuera? ¿Cuál es el problema? Y está ya rayadito. ¿Cuál es el problema de esta higuera? Está junto al camino. ¿Se acuerdan a los ciegos dónde estaban? Junto al camino. Y cuando le sigan a Jesús y recobren la vista, están en el camino. Entonces, un problema de la higuera es estar junto al camino. Dios no quiere que estés junto al camino, sino en el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Entonces, estar junto al camino es falso fruto. Aparentas que estás en el camino, pero no estás en el camino. Entonces, uno debería estar en el camino. Entonces, cuando se acercó, no había nada en ella, solamente hojas y muchas hojas, apariencias, muchas hojas. Entonces, ¿qué dijo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Ahora, algunos dicen, ¿no?, que el producto de que hace esta avispa logra que se convierta en fruto, pero técnicamente son flores, dice. Ahora, pero lo que Dios busca es fruto. Ahora, no da fruto porque está junto al camino, falta de decisión, sabe y oye acerca del camino, pero no se mete en él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Decisión. No estar junto al camino, sino estar en el camino. No quiere que florezcas y tengas miles de flores, quiere fruto, quiere cambio de verdad en tu vida. Entonces, yo puedo mostrar muchas flores, pero ¿de qué vale si no llega al caso de fruto? Porque el fruto es lo que va a dar la semilla, y la semilla es lo que da descendencia en nuestras vidas. Entonces, es meternos en el camino. Estos ciegos estaban junto al camino y le gritaron, Señor, Señor, y le gritaron hasta estar en el camino, lograron su objetivo. Entonces lo que Dios nos está diciendo es que tienes que decidir. Lucas 13:6. Entonces les contó esta parábola, lo que estamos diciendo. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, no encontró fruto en ella. Entonces, ¿qué dijo? Así que le dijo al viñador, ¿quién es el viñador? El Padre. Le dijo, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Cortadla, ¿para qué ha de ocupar terreno? ¿Será que el ministerio necesita prácticamente servicio? O sea, no podemos estar inútiles en el ministerio. O sea, Dios quiere que sí se trabaje. Ahora, no importa cuántas flores tengas, no interesa cuántas flores tengas, porque dice que son miles de flores ahí adentro. Lo que a Dios le interesa es que dé fruto, ¿ya? Fruto es lo más importante. Entonces el Señor no busca dones. Por eso ya le dije varias veces, ¿no? Los dones no implican que uno es espiritual.
Hablas en lenguas, tienes don de profecía, como Corintios dice, ¿no? ¿De qué te vale si no tienes amor? El amor es un fruto, o es el fruto del Espíritu Santo. Entonces Dios no va a buscar los dones. Y hoy a veces la gente tiene mucha flor en dones, pero poco fruto. Entonces gente como la iglesia de Corintios, pues hablaban en lenguas, dice que ahí no faltaban los dones, eran hombres con todos los dones espirituales, pero ¿qué les faltaba? El fruto. Entonces Dios viene a buscar fruto. Israel dejó de dar fruto. ¿Y a quién Dios le dio este privilegio? A la iglesia. Entonces nosotros damos ese fruto del evangelio. Luego Israel va a ser otra vez injertado, pero nosotros estamos dando fruto. Y algo que Dios va a venir a buscar cuando venga a buscar su iglesia es fruto. Fruto. Entonces parece fruto, pero no es fruto, es multitud de flores, ¿no ve? Ahora, uno da fruto por consecuencia de no estar en el lugar adecuado. Higuera en un viñedo, ¿no? ¿Por qué no estaba con demás higueras? Estaba en un viñedo. Entonces, cuando uno no está en el lugar donde Dios le ha colocado, no puede dar fruto. Entonces, pedile al Señor que estés en el lugar adecuado donde tienes que desenvolverte, donde tienes que dar fruto. Si Dios te ha traído a este lugar, a esta congregación o donde estés, en ese lugar tienes que dar fruto. No estés en el lugar inadecuado. A veces uno está en el mundo, está en una fiesta, no sé, ese lugar nunca uno va a dar fruto. Es en el pueblo de Dios, en la casa de Dios que uno puede dar fruto. ¿Qué le dijo Dios a Natanael? Es cobertura, sombra. Pero ¿qué cobertura espiritual daría sin fruto? Por eso el Señor le pidió a Natanael que salga de esa sombra a la sombra del amado, el árbol del manzano o la vid verdadera. Vayamos a esta cita bíblica, ya con esto terminamos si no me equivoco. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita, tiene mucha flor, en quien no hay falsedad, está floreciendo. ¿De qué me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto, pero sal de ahí, porque no es el hecho de que florezca, sino de que des fruto. Y es ahí donde este hombre Natanael salió de ese lugar. Quería terminar las sombras, hermanos, quería terminar los árboles de cobertura, ¿ya? Aquí termina, y la próxima clase, porque ya es 9:10, vamos a hablar de ya cuando el joven va a ir a la casa del viejo profeta, y ahí va a morir, y ahí le va a encontrar el león, y vamos a continuar la historia que hemos iniciado. Por favor, si hay alguna pregunta, estoy un poquito débil hoy día, no sé qué me pasa. ¿Alguna pregunta, alguna corrección? Sí, Leito. Israel es arrancada, ¿no ve? Pero no todos los detalles es lo mismo. En este caso la maldición a la higuera es por falta de fruto, pero Israel es vuelta a ser injertado en el pueblo de Dios. Dentro del milenio, por ejemplo, hay profecías para la iglesia y profecías para Israel, y dice que ese tiempo otra vez Israel va a ser injertado y tiene que dar fruto, pero de alguna manera lleva una maldición, ¿no?, por no dar fruto, y ha sido cortado. Nosotros hemos ocupado ese lugar, ¿ya? Amén. ¿Algo más? Sí, querido Joel.